Bueno, pues hoy en día, como todos sabemos, debido a la situación del coronavirus, todos los negocios están cerrados, ¿no? Las clínicas de fisioterapia estamos cerradas desde la Conserjería, aquí en Andalucía concretamente, desde la Conserjería de Sanidad nos mandaron un mensaje a través del Colegio de Fisioterapia, del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Andalucía, de que teníamos que cerrar la clínica, no se podía seguir prestando el servicio de fisioterapia. Por una cuestión básica, porque nunca tratando a los pacientes se puede respetar ese metro y medio de distancia de seguridad. ¿Cuál es la situación de muchas clínicas y de muchos fisioterapeutas? Pues que somos autónomos, que tenemos el negocio cerrado y que nuestra situación económica pues es precaria, es muy dificultosa. Sin embargo, desde el sistema público sanitario y los hospitales privados, pues los fisioterapeutas están atendiendo a los pacientes, pero eso sí, lógicamente, asumiendo ese riesgo implícito al hecho de romper la regla de 1,5 metros. Entonces se atiende a pacientes, pero claro, lógicamente solo a pacientes recién intervenidos o pacientes crónicos cuya necesidad real de fisioterapia es importante. Evidentemente ahora no se está tratando a nadie por una contractura o por una lumbalgia. Bueno, pues estos días que estamos en casa, confinados, como decíamos en el vídeo anterior, lo más importante es mantenernos activos, ejercitarnos, movernos, caminar, hacer uso de todos los espacios que tenemos disponibles en casa, de todas las habitaciones, de todos los pasillos. Quien tenga perro, pues lógicamente que salga a pasear al perro, eh, utilizar los garajes, por ejemplo, utilizar las escaleras. Y por supuesto la recomendación más importante sería eh, seguir con nuestras clases dirigidas del club, de Yo 10 Sport and Spa Club, a través de la plataforma online y continuar haciendo nuestras clases de las distintas actividades de Zumba, de Body Pump, de Body Combat, etcétera. Primero, lógicamente, con un sentido beneficioso desde el punto de vista de los físicos, ¿no? De mantener nuestro cuerpo activo, que la sangre circule, etcétera, etcétera. Y segundo, y también muy importante, desde el punto de vista psicológico, lo que hablábamos, el hecho de mantenernos vinculados, de mantenernos conectados con el club, con los monitores, a través de la plataforma telemática, es muy importante a nivel psicológico. El hecho es de sentirnos activos, de sentirnos trabajando, a todas luces es muy beneficioso a nivel psicológico. Eso sería lo primero. Seguir con nuestro trabajo en la plataforma telemática, seguir caminando, seguir haciendo ejercicio en casa, además de, pues, de todas nuestras actividades en casa de limpieza, de cocina, de hacer la compra y demás. Procurar estar lo más activos posible, pero siempre no desvincularnos de la actividad física en sí. Eh, además de eso, ¿qué más podemos hacer? Pues siempre el factor fundamental en la prevención de lesiones es el trabajo de abdomen. Podemos hacer abdominales de manera muy sencilla en casa, tumbados en el suelo, en una colchoneta, para trabajar lo que en fisioterapia y en medicina del deporte llamamos la cocontracción del abdomen. Hacer todo tipo de movimientos con el cuerpo, pero con una contracción previa del abdomen. Apretar el ombligo, ¿no? Cuando me voy a sentar en una silla, cuando me voy a levantar en una silla, cuando me voy a sentar en el váter, cuando me voy a levantar del váter, incluso en la cama tumbado, si me voy a girar, contraer el abdomen, cuando voy a coger bolsas, cuando voy a las bolsas de la compra, cuando voy a coger una caja, cuando voy a coger un paquete, contraigo el abdomen y luego suelto, contraigo el abdomen y luego suelto. Esa regla de la cocontracción del abdomen, contraer el abdomen para hacer una actividad, para hacer otro movimiento, es fundamental en la prevención de la lumbalgia. Ahora mismo, al estar en casa, muchas veces pasamos largos periodos de tiempo sentados viendo la televisión, en el sofá, viendo series, viendo cine, y nos enfriamos.
Entonces, en ese momento de frío, cuando volvemos a activarnos, ese es el momento, uno de los momentos más susceptibles en los que podemos sufrir contracturas musculares a nivel de la espalda y más concretamente a nivel lumbar. Entonces, ese es el momento adecuado para hacer la contracción del abdomen. O sea, cualquier movimiento que hagamos con nuestro cuerpo lo acompañamos de una contracción del abdomen, o sea, de una construcción temporal de una faja, que nosotros mismos nos construimos mediante la contracción del abdomen. Esa es la manera más importante para asociado por supuesto al ejercicio físico, esa es la manera más importante para prevenir las contracturas en la espalda, que son un porcentaje muy alto de origen de la lumbalgia. Además de eso, ¿qué podemos hacer? Pues la aplicación de calor. El calor lo podemos aplicar básicamente de tres formas determinadas. Con duchas de agua calentita, que nos va a venir muy bien, baños de agua caliente. Los baños de agua caliente, lo interesante es que sean más allá de media hora. Nosotros llenamos parcialmente nuestra bañera de agua calentita y nos metemos. Pero para que sea realmente efectivo debemos de estar en el agua por encima de media hora. O también quien tenga las mantas eléctricas que se enchufan, dan muy buen resultado. Es un electrodoméstico muy práctico, muy útil, porque, porque es muy rápido, lo podemos colocar en cualquier momento, en el sillón, en el sofá, incluso en una silla, y nos lo podemos poner en la zona lumbar, en la zona dorsal, incluso en la zona cervical. Y ese calor nos va a ayudar a mantener la musculatura eh, caliente para mantener el efecto de vasodilatación y eso lo que nos va a hacer es asegurar que en esa musculatura sigue circulando la sangre, sigue habiendo un flujo sanguíneo, un aporte de oxígeno y de nutrientes suficiente para esa musculatura para prevenir este tipo de lesiones, tanto contracturas como posibles roturas fibrilares asociadas a largos periodos de inactividad. Pero importante, siempre asociar el calor con el ejercicio físico. Lo importante es mantenernos activos. El calor es un remedio, la medicación también es un remedio, quien tenga que tomarla siempre bajo prescripción facultativa, e incluso el frío. El frío se usa en el momento inmediato posterior al acontecimiento. Quiero decir, si me doy un golpe, si me hago una pequeña torcedura, en ese momento, justo después, es cuando se aplica el frío. Luego ya no, luego aplicamos calor. La norma de oro dice que al principio es frío y después calor. Con coronavirus. Bueno, pues afortunadamente cada vez son más pacientes con coronavirus que superan la enfermedad y llegan a casa. ¿Qué puede aportar la fisioterapia a estos pacientes después de haber sufrido la enfermedad? Pues básicamente hay dos líneas de trabajo. Primero, el síndrome de encamamiento, o sea, las consecuencias que ha tenido a nivel físico en una persona el haber estado, pues esos 10, 15 o 20 días encamado. Y por otro lado, las consecuencias que tiene la enfermedad en el propio tejido pulmonar. Ya estamos viendo en televisión, nos están explicando continuamente que la enfermedad lo que genera es un deterioro del tejido pulmonar. Entonces, ¿qué puede hacer la fisioterapia para ayudar a los pacientes a la regeneración de ese tejido pulmonar? Muchas veces decimos en fisioterapia que la fisioterapia respiratoria es la parte de la fisioterapia que la gran desconocida, pero a su vez es la parte de la fisioterapia que más satisfacciones nos da. Los pacientes que siguen un programa de fisioterapia respiratoria tienen una evolución muy buena. Simplemente implica un poquito de compromiso y un poquito de constancia, como todo en la vida, ¿no? Como en general el ejercicio físico. Entender que la función de respiración, la inspiración y la expiración, el 99% del tiempo es una actividad inconsciente, se dedica a nuestro cerebro y nosotros estamos a lo nuestro. Pero ese 1% del tiempo en el que sí podemos hacer la respiración consciente nos permite a nosotros trabajar la respiración. Por tanto, es entrenable, es trabajable, es mejorable. Por tanto, estos pacientes que ahora han sufrido un deterioro de su tejido pulmonar, de manera voluntaria pueden empezar a trabajar
pueden empezar a ejercitar su respiración y van a obtener resultados impresionantes. Lo digo con esta certeza porque yo lo he hecho, no con pacientes de coronavirus, lógicamente, pero sí con pacientes crónicos, gente mayor, que es del grupo poblacional del que estamos hablando, gente mayor que ha tenido EPOC, que ha tenido enfisemas pulmonares, gente que ha tenido fibrosis pulmonar y los resultados son impresionantes, son muy agradecidos. Simplemente requiere un poquito de constancia y un poquito de trabajo. ¿En qué consiste la fisioterapia respiratoria? De manera muy básica, consiste en coger aire de manera forzada y eliminar aire de manera forzada. Inspirar de manera forzada y expirar de manera forzada. De dos maneras, con el pecho, con el tórax o con el abdomen, ¿no? Entonces tenemos 4 formas de trabajar. Respiración torácica en inspiración, respiración torácica en expiración, respiración abdominal en inspiración y respiración abdominal en expiración. ¿De qué se trata? Es muy sencillo. Vamos a trabajar la respiración torácica en inspiración. Entonces yo, por la nariz, cojo todo el aire posible y por la boca echo un poquito. Cojo todo el aire posible y echo un poquito. Cojo todo el aire posible y echo un poquito. Muchas veces. Hay que hacer periodos relativamente largos de tiempo. 2, 3, 4, 5 minutos. Despacio, con sentido común y con cuidado, cuanto más mejor, ¿vale? Trabajamos en inspiración. Trabajamos obligando a nuestro cuerpo a que coja mucho aire y luego elimine muy poquito. Con la parte torácica, con la parte de arriba, ¿vale? Ese sería el trabajo en inspiración, pero también podemos hacer el trabajo en expiración. Lo mismo, pero al revés. Empujo todo el aire. Echo todo el aire. Y luego cojo un poquito. Y luego fuerte, de nuevo echo todo el aire. Y luego cojo un poquito. Luego vuelvo a echar fuerte todo el aire. Y luego cojo un poquito. Y así sucesivamente. Trabajamos en inspiración, coger aire por arriba, y luego trabajamos en expiración, eliminar aire por abajo, ¿vale? Eso lo hacemos con el pecho. Nos colocamos las manos en el pecho, inflamos mucho, desinflamos un poquito. Inflamos mucho, desinflamos un poquito. Y luego al revés. Desinflamos todo, cogemos un poquito. Desinflamos todo, cogemos un poquito, ¿vale? Respiración potente en inspiración y respiración potente en expiración, ¿vale? Con el pecho, colocando la mano en el pecho. Pero lo mismo también podemos hacer con el abdomen. La idea es sacar y meter el ombligo. Coloco mis manos en el abdomen, ¿no? Y apretando el abdomen, echo todo el aire. Y luego cojo un poquito. Apretando el abdomen, echo todo el aire y luego cojo un poquito. Apretando la barriga, me vacío completamente y luego cojo un poquito. Apretando la barriga, me vacío constantemente y luego cojo un poquito. Y luego trabajamos al revés. Cogemos mucho aire con el abdomen y eliminamos un poquito. Cojo mucho aire con el abdomen y saco la panza hacia adelante. Y luego echo un poquito. Cojo mucho aire con el abdomen y luego saco la panza y luego echo un poquito. Cojo mucho aire con el abdomen, saco la panza y luego echo un poquito. ¿De acuerdo? Bien, pues claro, ahora estando en casa, muchas veces nos surgen como pequeñas molestias, debido al ejercicio físico y demás. ¿Qué podemos hacer para autoayudarnos o cómo nos puede ayudar la fisioterapia que podemos hacer nosotros mismos en casa durante estos días de confinamiento? Bueno, lo fundamental, lo que hemos dicho, mantenerse activo, contraer mucho el abdomen para hacer todos los movimientos y la posición, la ergonomía de posición, ¿de acuerdo? Tanto en el sofá
como en la silla, incluso también la gente en el coche que conduce, tenemos que respetar la regla de los 90 grados. La regla de los 90 grados es que tenemos que sentarnos muy rectos. Siempre, siempre meter el culo hacia adentro para que la espalda, la zona lumbar, siempre quede en contacto con el respaldo de la silla. ¿Y por qué decimos la regla de los 90 grados? Porque tenemos que formar un ángulo de 90 grados entre la pelvis y la columna, o sea, entre el fémur y la columna. Tenemos que formar un ángulo de 90 grados entre el fémur y la tibia, o sea, en la rodilla. Y tenemos que formar un ángulo de 90 grados entre el pie y la tibia. Por eso llamamos la regla de los 90 grados. En el tobillo, en la rodilla y en la cadera debe de formarse un ángulo de 90 grados. Y la zona lumbar, sea como sea, siempre tiene que estar en contacto con el respaldo de la silla, ya sea silla de la oficina, silla de oficina del ordenador, en el sofá o incluso en el coche. Lo que hablamos, la ergonomía del puesto de trabajo. Tantas personas que ahora están haciendo teletrabajo, que pasamos muchas horas delante del ordenador, o personas que estamos viendo series, cines, televisión. Es muy importante, tenemos que acercarnos mucho a la mesa, que la mesa, siempre bien sentado, lo que decimos, que la mesa casi pegue en nuestra barriga y nosotros colocamos los codos encima de la mesa. Aquello que nos decían de niños, oye niño, no pongas los codos encima de la mesa, que eso es de mala educación. Pues estaba mal. No, hay que poner los codos encima de la mesa. Por eso nos tenemos que aproximar para poner los codos encima de la mesa, para que el peso del brazo, de la mano, del antebrazo, del propio brazo y del hombro, es el peso del miembro superior, recaiga encima de la mesa. No ese peso recaiga sobre nuestro cuello, porque ese peso mantenido en nuestro cuello a lo largo de eso, 5, 6, 7, 8 horas de trabajo, lo que nos va a generar son muchas contracturas, muchas sobrecargas musculares en el cuello. Por tanto, nos aproximamos fuerte a la mesa, colocamos los codos encima de la mesa y para eso el teclado y el ratón tienen que estar por lo menos un palmo metido hacia dentro de la mesa. Tiene que haber un espacio suficiente para que yo coloque los codos, coloque mis manos con mi teclado y mi ratón. El monitor, ya lo sabemos, siempre de frente, a la altura de los ojos, ni muy hacia arriba ni muy hacia abajo, buscando la horizontalidad de la mirada, para no generar exceso de carga en el cuello, ni hacia abajo ni hacia arriba. El concepto de la ergonomía de posición. Pensamos en personas que están haciendo teletrabajo, personas que pasan muchas horas, por tanto su posición tiene que ser lo más correcta posible, porque son muchas horas. Luego, las personas que vemos cine o televisión, ahora en el periodo de confinamiento, de manera más habitual, pues también es muy importante que esa posición sea lo más correcta posible para que sea lo menos lesiva posible. ¿De acuerdo? ¿Qué más hacer? ¿Qué trabajo preventivo más hacer? Pues lo que decíamos antes, además de hacer abdominales de manera muy sencilla, siempre tumbado, la manera más sencilla y más segura de hacer abdominales es tumbarnos en el suelo, en una esterilla, en una toalla, en una manta doblada. Nos tumbamos, doblamos la rodilla y apoyamos los pies en el suelo. Eso de que muchas veces hemos visto a los futbolistas en la tele y tal, igual hacer abdominales con los pies colgando, no, eso está prohibido. Los pies tienen que estar apoyados en el suelo. Doblamos nuestras rodillas y nuestras caderas a 90 grados, con los pies apoyados en el suelo, y podemos hacer despacito y con cuidado todas las abdominales que queramos, pero siempre con los pies apoyados en el suelo. ¿Vale? Corrección postural a la hora de sentarnos, un poquito de trabajo de abdomen y lo más importante, estiramiento. Estiramiento de todos los grupos musculares, miembros inferiores, miembros superiores y el tronco. ¿Cuál es ahora mismo la manera más cómoda de hacer estiramiento? Pues a través de los tutoriales. Todos sabemos que en YouTube hay un montón de tutoriales. Yo lógicamente os ruego encarecidamente que busquéis tutoriales de fisioterapeutas. Cualquier persona en su logotipo y demás pone fisioterapeuta en su información. Es de la gente que tenemos la gente que tenemos que confiar. Por supuesto que podemos confiar también en técnicos deportivos, en gente que tenga preparación, lógicamente. Cada uno tiene que presentar sus credenciales y nosotros como consumidores de información tenemos que ser inteligentes y tenemos que buscar quién nos suministra esa información. Yo os ruego que busquéis información y tutoriales de estiramiento de gente que sean fisioterapeutas. ¿De acuerdo? ¿Qué estiramientos hacer? Pues hacer estiramientos de todos los grupos musculares. Para la prevención de la lumbalgia, del dolor de espalda, estiramiento del piramidal de la pelvis, estiramiento de los isquiotibiales,
estiramiento lateral del dorsal ancho. Hay muchísimos tutoriales. Hay gente muy buena en internet, gente que hace tutoriales que lo explican de manera muy sencilla y que lo explican de manera estupenda. De verdad, buscad a esa gente, pero cercioraros de que quien os está suministrando la información sea gente que tenga unas credenciales, ¿de acuerdo? Bueno, ya hemos estado hablando de la fisioterapia en casa, cuándo lo podemos necesitar, en qué situaciones lo podemos necesitar, y entonces ahora la realidad es, ¿qué hacemos? Bueno, pues cuando tengamos una lesión, cuando tengamos una molestia, cuando tengamos un dolor en casa, ¿cómo procedemos? Pues lo primero, lo que hemos hablado. Si ese dolor es debido a una torcedura, a un E15, a un golpe, en primera instancia ponemos frío. Podemos hacer aplicaciones de frío, cosas que tenemos en casa, bolsas de guisantes congeladas, bolsas de menestra de verduras, etcétera. Le damos unos golpes, lo soltamos y lo colocamos. Pero siempre, ya te digo, en caso de torceduras, esguinces o de golpes, contusiones, ¿no? Primero ponemos frío. En periodos de 10 minutos, nunca más de 10 minutos. Ese exceso de tiempo puede llegar a cauterizar la piel, a quemar la piel por el frío. Pasados esos 10 minutos retiramos el frío y entonces sí es momento de aplicar crema antiinflamatoria y de hacer un pequeño vendaje compresivo. Con cuidado, no podemos, la idea no es cortar el flujo sanguíneo ni dejar una marca en la piel, sino un vendaje compresivo suave. Y la elevación, si nos torcemos un tobillo, si nos damos un golpe en la mano, todo lo que implique colocar el miembro inferior o el miembro superior por encima del corazón nos va a ayudar a que el efecto de la ley de la gravedad nos ayuda a la disminución de la edematización, de la acumulación de líquido en torno a la zona. Eso en primera instancia, cuando tenemos un golpe o una torcedura. Después aplicamos calor. Allá donde nos duela, donde tengamos una molestia en el aparato locomotor, aplicamos calor. De manera suave, de manera sencilla, lo que decíamos antes. Duchas de agua calentita, baños por encima de media hora de agua calentita. Y la colocación de la manta eléctrica es muy sencilla, muy útil, muy práctico. Lo enchufas y te lo colocas. Y da muy buen resultado. Luego, pacientes que tengan medicación, imprescindible, fundamental, que sigan con su medicación. Gente que está pasando procesos crónicos de lumbalgia, de cervicalgia, pacientes con prótesis, pacientes con intervenciones, tienen que seguir, lógicamente, con su medicación. Y, por supuesto, la corrección postural, sentarse muy bien, es muy importante. Igual de importante que sentarse bien es estar activo. Normalmente un paciente que ha hecho uso de la fisioterapia, una persona que ha ido regularmente al fisio, ya sabe cuáles son sus recomendaciones, cuáles son los ejercicios que su fisioterapeuta le ha recomendado. Ahora es el momento de continuar haciéndolo en casa, de seguir haciéndolo en casa y de poner en práctica ese proceso de aprendizaje que hacemos en la clínica de fisioterapia. Todo lo que el fisio nos enseña para controlar nuestra lesión, para gestionar nuestro dolor, es el momento de ponerlo en práctica ahora, porque no podemos acudir a la clínica. Entonces, todas esas recomendaciones de medicación, de aplicación del calor, de aplicaciones del frío en primera instancia, de los ejercicios de movimiento, de los ejercicios de estiramiento, ahora es el momento de ponerlo en práctica. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿qué puede hacer un paciente por sí mismo en casa? Pues cuando tenga una lesión, cuando tenga un problema. Además de todo lo que hemos dicho, mantenerse ejercitándose, hacer estiramientos a través de los tutoriales de YouTube, de internet, perdón. Eh, Tomar la medicación prescrita por el médico. Aplicación de frío en primera instancia y calor después. Además de eso, ¿qué podemos hacer si tenemos molestias, si tenemos dolores puntuales siempre en el aparato locomotor? Pues existen, muchos lo conocemos, muchos pacientes lo conocen, las técnicas de automasaje. Las técnicas de automasaje se hacen lo habéis visto, con rodillos, con rulos o con cualquier instrumento suave, de manera cuidadosa,
que nos pueda ayudar a masajearnos. Hablamos de esos rulos de foam, como de goma espuma. Hay muchas técnicas descritas en tutoriales también, ¿no? Para movilizar el tejido muscular, lo que llamamos en fisioterapia, y más concretamente en fisioterapia manual, que es mi especialidad, la manipulación tisular directa, mover nosotros el propio tejido. Todo lo que implique técnica de masaje, técnica de movilización del tejido, lo que implica es un aporte sanguíneo, una reestructuración de la perfusión sanguínea, una vuelta, de una llamada de nuevo de la sangre a los tejidos para aportar oxígeno y nutrientes y ayudar a los tejidos a que vuelvan a la normalidad. ¿Cómo podemos hacer estos masajes? Pues lo que decíamos, con rulos, con rodillos, aplicando fuerza, pero sobre todo con sentido común. Tolerancia al dolor. Los niveles de dolor durante las técnicas de masaje no pueden ser excesivos. Hay que mover mucho el tejido, pero no presionarlo mucho, no hacerle daño. Eso sería una técnica de automasaje general, mucho movimiento, ¿vale? Luego también existe la técnica de la digitopresión. En general, pero siempre con sentido común y muy despacio. Si yo tengo un grupo muscular, un músculo donde tengo dolor, con mucho cuidadito puedo presionar ese músculo en el punto doloroso, aproximadamente buscar de manera muy selectiva el punto doloroso y presionarlo en torno a 1 minuto y medio, ¿no? Unos 90 segundos, respirando de manera tranquila, ¿vale? Pasados esos 90 segundos, retiramos la presión progresivamente y volvemos a respirar tranquilo. Es una forma de relajar los músculos, de aliviar los músculos, pero claro, estamos hablando de situaciones debido al confinamiento donde no podemos ir al fisio. Esto normalmente lo hacemos los fisios con los pacientes, en las clínicas y demás. Pero siempre, por supuesto, la lógica, sentido común, todo muy despacio, todo con mucho cuidado, todo muy lento, todo muy tranquilo, asociado a la respiración. Eh, Muy tranquilo, muy despacio. Porque últimamente hay una nueva, una tendencia, una moda, ¿no? Que son los taladros. Hay gente, esto es un poco agresivo, un poco violento, tiene su lógica, pero por supuesto, entre comillas, hay gente que a un taladro o a una sierra de calar le colocan una esponja, una goma, y se automasajean con el taladro, controlando la velocidad de la percusión, pero te ayuda a automasajearte. Siempre, siempre, siempre extremando las medidas, por favor, ¿vale? Todo con mucho cuidado, muy despacio, etcétera. Sobre todo, usar el sentido común, ¿vale? Eh, no me quiero despedir sin hacer una llamada a la responsabilidad. Estamos viviendo una situación muy difícil, una situación muy crítica. Tenemos que colaborar todos con el país, con el sistema sanitario. Tenemos que quedarnos en casa, tenemos que aplicar todas las recomendaciones que nos están pidiendo por televisión, desde sanidad. Lavarnos las manos continuamente, utilizar guantes y mascarillas cuando salgamos, lavar la ropa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por favor, esto es una llamada a la responsabilidad desde aquí. Os mando un beso muy fuerte, un abrazo, muchísimo ánimo, muchísima fuerza, ¿vale? Y muchos besos a los compañeros de Yo 10 y de Low Fit, de aquí, de Granada y de Sevilla. Espero veros pronto, os echo mucho de menos a todos. Adiós, cuidaros mucho.